Dale, ¿Listo? Ok, listo. ok. Bueno, regresamos un poquito. Dijimos que de los evangelios se clasifican en en dos divisiones, por decirlo así. Tenemos los evangelios sinópticos y los evangelios históricos, ¿sí? En los evangelios sinópticos tenemos tres: el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas, ¿sí? De hecho, algunos comentadores dicen esto: el primero que se escribió fue el de Marcos. El de Marcos es más cronológico y es más geográfico. Posteriormente se escribió el de Mateo, después el de Lucas y después el de Juan. Algunos comentadores consideran que fue quizá Marcos el que sentó las bases, y por eso hay mucha similitud entre el Evangelio de Marcos, el de Lucas y el de Mateo, ¿sí? Se le llama sinópticos porque se puede hacer una sinopsis a raíz de ellos. ¿Qué quiere decir una sinopsis? Podemos hacer una combinación. Si ustedes se van a su Biblia y van viendo, por ejemplo, en Marcos, eh, al inicio de alguna sección o algún pequeño parrafito, les hace una referencia a otro evangelio. Puede ser Lucas, puede ser Mateo o a Lucas y Mateo, pero muy difícil le hace una referencia a Juan, porque Juan no se está ocupando de lo que escribió Marcos, de lo que escribió Mateo, de lo que escribió Lucas, ¿sí? Después, cuando veamos cada uno de estas secciones, ahorita estamos viendo generalidades. Cuando veamos, nos vamos a dar cuenta cuál fue la intención de cada uno de los escritores. Mateo presenta a Jesús como como maestro y como Mesías. Y si se fijan, es Mateo el que registra los sermones de Jesús, que son 6 sermones, incluido el Sermón del Monte, ¿sí? Incluido el Sermón del Monte, y lo presenta como maestro. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, aún desde su genealogía, y lo presenta como el amigo de los gentiles. Si se fijan, hay más referencias y habla más Lucas, de su relación de Jesús con los gentiles, con los centuriones, etcétera, etcétera, porque Lucas trata de presentar un Jesús para todos, no solamente para los judíos, ¿sí? Marcos lo presenta como el hombre de poder, o más bien como el Dios poderoso, y se enfoca más en sus milagros y sus maravillas que hizo. Y Juan se enfoca más a presentarlo como Dios, y lo presenta o presenta su evangelio para contrarrestar las enseñanzas gnósticas que negaban la divinidad de Cristo o que negaban la naturaleza humana de Cristo, y por eso Juan se ocupa de una temática diferente a la que se ocuparon los otros, ¿sí? Eh, Ahora, cuando decimos una sinopsis, si decimos, por ejemplo, la presentación de Jesús en el templo, si hiciéramos una armonía de los evangelios, pondríamos, por ejemplo, una columna que diría este episodio, otra columna Mateo, otra columna Marcos, otra columna Lucas y una columna que diría Juan, y vamos a poner en orden cronológico cada una de los episodios de la vida de Jesús. Su presentación en el templo, ok. En donde dice Mateo, voy a poner la cita donde Jesús es presentado, si es que viene en Mateo, donde Jesús es presentado, si es que viene en Marcos, y donde es en Lucas. Por eso se le llama armonía, ¿sí? Y si viene en Juan. Pero si ustedes hicieran una armonía como las que le estoy diciendo, realmente Juan
la columna de Juan estaría completamente vacía, ¿sí? Y cuando hubiera episodios que narra Juan, las otras tres columnas de los otros tres evangelistas estarían vacías porque no hay una referencia cruzada, no hay un paralelismo entre ellos. Ajá. Se le llaman sinópticos porque si nosotros quisiéramos hacer un resumen de la vida de Jesús, tanto Mateo, Marcos y Lucas nos hablarían de episodios paralelos y similares, mientras que Juan no aparecería en esa sinopsis, ¿sí? Cuando veamos este tema más a fondo, vamos a ver cómo se podría hacer una armonía. Claro, ya están hechas, o sea, no tenemos por qué hacerlas, simplemente las vamos a estudiar y vamos a ver cómo las hicieron, ¿sí? Este, vamos a ver cómo desde el principio, desde el siglo segundo, se trató de hacer este tipo de trabajos, porque decían, bueno, es que los tres hablan de lo mismo y pues conjuntemos los tres y hagamos una sola obra que se llame Armonía de los Evangelios, ¿sí? Entonces, por eso el, el Evangelio de Juan está clasificado en una categoría diferente como, como histórico, porque no armoniza desde un punto de vista de sucesos con los otros tres, ¿sí? Lo vamos a ver más a fondo ya cuando veamos con un ejemplo, Sí, ¿sí? gracias, hermano. Ahorita estamos viendo generalidades, Muy bien. ¿sí? ¿Cómo se da la división en capítulos y versículos? Hermanos, recordemos, ahorita nosotros tenemos una bendición. Yo sé que hay un texto bíblico, pero no me acuerdo dónde está. Me voy a Google y le pongo texto bíblico que dice esto. Y hasta me aparece, según la inteligencia artificial, o sea, ya tenemos una gran ventaja. Pero en la antigüedad, los libros estaban hechos a manera de rollo. Ese también. Algo cercano, yo creo que a ustedes o a alguno de ustedes les tocó el cassette y la pluma Bic era básica para poder recorrer el cassette, ¿verdad? Sí, Sí. Entonces se hacían búsquedas secuenciales de las canciones, ¿sí? Ahora con lo digital simplemente le damos la canción. Cuando estuvo el CD se llamaban tracks y nos íbamos al track 3, le dábamos que quería ir al track 3 y yo llegaba rápidamente. Pero cuando era cassette, pues o le daba con la misma máquina un avance o un retroceso, o agarraba el cassette con una pluma Bic hasta tratar de encontrar en dónde estaba la canción que estaba buscando. Quizá es muy trivial mi comparativo, pero imagínense en la antigüedad cómo se podía citar la escritura, cómo se podía estudiarla, cómo se podía referenciar estando en rollos, ¿sí? Es muy bonito cuando dice en Lucas capítulo 4 versículo 16 dice, y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y fue y buscó la parte donde dice, el Señor es sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas nuevas. Prácticamente estamos hablando del capítulo 60 de Isaías. El Señor Jesús tenía un conocimiento exacto de las escrituras, sabía dónde ir y cómo citarla, cómo leerla, cómo referenciarla, por decirlo así, o tenían sus maneras, pero pues imagínense si tuviéramos nosotros el mismo sistema, ¿no? Sí. Y les pongo de ejemplo aquí, miren, más adelante vamos a ver el tema de los rollos del Mar Muerto y pongan atención en esto. En los rollos del Mar Muerto se encontró uno de los libros mejor conservados que se encontraba fue el libro del profeta Isaías, y uno de ellos tiene 7 metros de largo, un rollo, por 27 centímetros de ancho en promedio, ¿sí? Este, y viene por columnas, ¿sí? Hay una página que se llama Proyecto Rollos del Mar Muerto y ustedes pueden ver cómo ya digitalizaron esos rollos y cómo se pueden recorrer, o sea, pueden ver el original ahí, yo no le entiendo nada, claro, ¿sí? Pero se deja ver cómo quedaron bien conservados esos rollos
pues más de 22 siglos, más de 21 siglos, ¿sí? Pero imagínense que estuviéramos bajo ese sistema, ¿no? O sea, a través de rollos y cómo los citaríamos. Entonces, a algunos se les ocurrió ir dividiendo los libros por secciones. En la actualidad nosotros le llamamos capítulos y versículos, ¿sí? Entonces, la división de los libros ha sido necesaria. Les digo, aquí, ¿para qué fue necesaria? Para leerlos, o sea, simple lectura, para estudiarlos o citarlos o referenciarlos, ¿sí? ¿Y cómo se dio ese proceso? Yo nomás hice un resumen aquí. El proceso de división se inició antes de Cristo y tenemos que los judíos dividieron el Pentateuco en 154 agrupaciones que le llamaron las Seradim o Sedarim, perdón, las Sedarim, con la finalidad de estudiar el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, en un plan de lectura para 3 años. El sistema que se tenía en las sinagogas, ustedes recuerdan, en la definición que se dio en el Concilio de Trento, a Moisés todos los sábados se les lee. Ya tenían este sistema. En las sinagogas y en la actualidad aún, en las sinagogas se lee la ley y se hace un plan de estudios. Antes era de 3 años en la antigüedad, ahora es de un año. A esas divisiones que se le hizo al Pentateuco se les llamó las Sedarim, ¿sí? Y posteriormente, para facilitar nuevamente el estudio del Pentateuco, ya no se dividió en 54, perdón, en 154, sino en 54 partes que se les llamó las Parashá, ¿sí? Estas parashá, a su vez, están divididas en 664 segmentos. ¿Para qué se hizo? ¿Con qué finalidad? Para ubicarlos, para referenciarlos y para que esta lectura, la lectura del Pentateuco, la lectura de la ley, no se hiciera en 3 años, sino en un año. Este es un plan de lectura del Pentateuco en un año. Eso es lo que se hacía en las sinagogas y es lo que se sigue practicando. La lectura de la ley dividido en 54 secciones y de esa manera pueden leerlo públicamente a lo largo de un año. Posteriormente, en el siglo III, un personaje llamado Amonio de Alejandría dividió los evangelios en secciones también para facilitar la comparación de pasajes paralelos. Esta división hecha por Amonio no es igual a la actual de los evangelios, pero sirvió como base. En el siglo IV, Eusebio de Cesarea hizo también una división de los evangelios en base al trabajo que hizo Amonio, ¿sí? Y se le conoce como los cánones de Eusebio. Ustedes lo pueden investigar en internet si quieren más información. Y esta fue también una división. En el año 1227, un obispo católico de Canterbury, en Inglaterra, en el Reino Unido, llamado Stephen Langton, fue el que hizo la división de la Biblia en capítulos. Le debemos a este personaje, Stephen Langton, la división de la Biblia en capítulos, ¿sí? Posteriormente, hubo dos personajes, ¿sí? En el siglo XVI, uno llamado Sanctex Pagnino, que dividió el Antiguo Testamento en versículos, y un contemporáneo de él, llamado Robert Steine o Robert Stephanus, mejoró el trabajo de Pagnino para el Antiguo Testamento y completó la división de Pagnino en el Nuevo Testamento alrededor del año de 1527. Entonces, ¿a quién le debemos, a qué personajes le debemos que nuestra Biblia ahora esté dividida en capítulos y en versículos? En capítulos a Stephen Langton y en versículos a Sanctex Pagnino y a Robert Steine, mejor conocido como Robert Stephanus, ¿sí? Eh, Coloquialmente se dice que Stephanus hizo la división de los versículos a lomo de caballo, porque según se dice que aprovechaba el tiempo mientras viajaba de París a Lyon, un viaje que estaba haciendo, se dedicó a dividir la Biblia en versículos durante ese viaje, sobre todo el Nuevo Testamento, y ahí tenemos el resultado, ¿sí?
Debemos entender que la división de capítulos y versículos de la Biblia no son inspirados, por lo que en algunos casos rompen la estructura o la línea de pensamiento que desarrolla el autor. Tenemos que ser observadores cuando leamos la Biblia. Después vamos a ver algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, para mí en lo particular, el capítulo 11 y el capítulo 12 de Daniel no debiera de estar dividido en dos capítulos. Es más, ni desde el capítulo 10, porque es una sola visión y es la explicación de la visión. Y si ustedes se dan cuenta, prácticamente la manera en cómo termina el capítulo 11 y el capítulo 12 nos demuestra que hay una línea de pensamiento del autor entre el capítulo 11 y el capítulo 12 y por lo tanto no debiera de haber una división. Es un ejemplo, después vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? Ahora, las divisiones no son inspiradas. Aún debemos de recordar algo, la cuestión de los signos de puntuación un poquito complicada. Si ustedes vieran, si vieran un facsímil de los originales o de los, más bien de las copias de algunos manuscritos, van a ver, por ejemplo, los manuscritos griegos, que no había espacios incluso, ¿no? Por eso hay una variante en la traducción de Apocalipsis 22:14, creo es, en donde dice, bienaventurado el que guarda los mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida. Hay otras versiones que dice, bienaventurado los que lavan sus ropas, porque el texto griego en algunos manuscritos, este, la expresión guardar los mandamientos y lavar las ropas, yo siempre lo tomaba como si fuera un simbolismo. Digo, no, lavar las ropas significa guardar los mandamientos, pero no, es que literalmente, dependiendo dónde separes las palabras, según se dice en el original, se pueden dar esas dos traducciones. Entonces, por eso les digo, hay cosas que debemos entender, por eso es importante la bibliología, este, debemos entender a veces algunas estructuras, algunas cosas en el original, que si bien no sabemos, no somos expertos en hebreo, no somos expertos en griego, pero debemos entender algunas cuestiones especiales, sobre todo que nos van a ayudar para defender la verdad presente, ¿sí? Una pregunta hasta aquí. Tenemos aquí entonces a quién le debemos esa división en capítulos y en versículos. Son generalidades, no nos estamos metiendo a fondo. Idiomas en los que la Biblia fue escrita. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y yo puntualizo, es hebreo bíblico. El hebreo moderno no tiene nada que ver con el hebreo bíblico, ¿sí? El hebreo bíblico es una lengua muerta. El hebreo bíblico murió con el exilio babilónico, ¿sí? Y el hebreo que se habla actualmente, pues no es un hebreo puro, por decirlo así, sobre todo el hebreo sefaradí, que es el que comúnmente se enseña. El hebreo sefaradí tiene mucha relación con el castellano. De hecho, yo siempre lo he dicho, aprender a leer hebreo es muy fácil, en un mes lo pueden aprender, ¿sí? Se translitera muy fácil, se lee muy fácil, pero ya después entender el vocabulario, enriquecer el vocabulario, entender la gramática es un poquito difícil, pero nuevamente, el hebreo actual, este, no tiene nada que ver con el hebreo bíblico, ¿sí? El hebreo bíblico murió con el exilio babilónico. Entonces, el Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo, aunque encontramos que algunas porciones de libros fueron escritas en arameo. En resumen, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas porciones en arameo. ¿Cuáles son las porciones que están en arameo? Y me gustaría, bueno, después ustedes van a tener el apunte y que lo marquen en sus Biblias. Yo no sé ustedes si acostumbren ponerle algunas notitas por ahí a su Biblia, al margen, arriba, abajo,
Algunos son muy celosos, ni siquiera rayan la Biblia. Yo sí la tengo muy marcada. Entonces, aquí les muestro las secciones que vienen en arameo. Son poquitas secciones. ¿Cuánto viene en arameo? De Daniel capítulo 2, verso 4 al capítulo 7, versículo 21, viene en arameo. A mí me llama la atención. En el capítulo 2, verso 4 dice, entonces los caldeos o los adivinos se dirigieron al rey en lengua caldea, oh rey, para siempre vive. Y ahí comienza Daniel a escribir en arameo, puro arameo. Y es interesante, hasta que termina el capítulo 7, torna al hebreo y el capítulo 8 ya nos presenta la cuestión del santuario. Entonces, pero hay una parte aramea muy extensa en el libro de Daniel. El libro de Esdras tiene una porción aramea que va del capítulo 4, versículo 8, al capítulo 6, verso 18, y también del capítulo 7, versículos 12 al 26. Jeremías 10, 11, ese versículo está en arameo. Y hay una palabra en Génesis 31, 47, que está en arameo. El arameo se convirtió en la lengua común del cercano oriente, aún de los judíos después del exilio babilónico. ¿Sí? Por eso, cuando se presenta la historia de Esdras, dice que les estudiaban el libro de la ley desde la mañana hasta el mediodía, poniéndole el énfasis de manera que el pueblo entendiera, porque realmente lo que hacía Esdras era leer y traducir al arameo, porque los que estaban ahí ya no entendían el hebreo bíblico, sino que ahora se tenía que hacer uso de traducciones de los targúmenes, que eran las traducciones de la palabra de Dios, por decirlo así, porque los que llegaron después del exilio no entendían ya el hebreo bíblico. Había mucha similitud entre el hebreo bíblico y el arameo, porque son lenguas semíticas, son lenguas hermanas, pero sí hay unas pequeñas diferencias entre el arameo y el hebreo bíblico. El arameo actual se habla desde la costa este de África hasta el Medio Oriente actualmente y tiene un número considerable de hablantes todavía, ¿no? Sí, sigue vivo el arameo. Entonces, realmente el hebreo, como les digo, el hebreo bíblico murió. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero es una variante de griego, no es un griego clásico, no es un griego moderno tampoco, es el griego koiné. La palabra koiné significa vulgar, o del vulgo, es decir, era un griego que las clases bajas podían entender. Y qué bueno que fue en un griego koiné, o bueno, los discípulos o los escritores del Nuevo Testamento decidieron hacerlo en griego koiné para poder llegar a todos los estratos sociales, por decirlo así. ¿Sí? El griego koiné, o el griego en general, era el más utilizado desde el punto de vista literario. Recordemos, la cultura griega, los romanos conquistaron a los griegos desde el punto de vista militar y físico, por decirlo así, pero los griegos conquistaron a los romanos desde el punto de vista cultural. Los romanos se fascinaron con los griegos, adoptaron su panteón de dioses, incluso nomás les cambiaron el nombre, ¿sí? Entonces, el griego se difundió como un idioma literario. Señalo que en el tiempo de la formación del Nuevo Testamento, el arameo, el latín y el griego estaban muy difundidos en sus áreas correspondientes. El arameo en la zona de Palestina, recordando que el lenguaje o la lengua materna de Jesús era el arameo, ¿sí? La de los discípulos. Y el latín, que era el idioma relacionado con cuestiones económicas y políticas, ¿sí? Y el griego, perdón, sí, el griego, pues como ya lo dije, que era en el área literaria. Y pongo de referencia aquí San Juan capítulo 19, versos 19 al 25.
en donde hace mención el apóstol Juan que Pilatos mandó poner un letrero en la cruz, diciendo el título Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, y que lo hizo en tres idiomas, en hebreo, que realmente era un arameo, en hebreo, en latín y en griego, ¿sí? Interesante que yo puedo decir que Jesús hablaba arameo, hablaba griego seguramente, porque tenía conocimiento de los rollos de la Biblia. Y cabe mencionar que eran los rollos griegos los que eran más difundidos en el tiempo de Jesús, no tanto los rollos hebreos. Si ustedes se fijan, Pablo cita más los rollos hebreos, perdón, los rollos griegos o cita los rollos griegos. Si ustedes se van, por ejemplo, a Hebreos 1:6, este, eh, dice, y cuando introduce al primogénito en el mundo, dice a los ángeles, bueno, adórenle todos los ángeles de Dios. Y ahí ustedes van a encontrar una referencia al pie de su Biblia que los va a mandar al libro de Deuteronomio, ¿sí? Y ahí les va a poner una pequeña palabrita que dice GR, es decir, que Pablo está tomando esa traducción o esa expresión de la Biblia griega, de la Septuaginta. Pero si ustedes se van en su Biblia a esa referencia que le está dando Hebreos 1:6, no tiene nada que ver. Y a veces yo no he entendido algunas cosas, o sea, por qué hay una diferencia muy notoria entre lo que se escribió en la Vulgata Latina y lo que se escribió en en, en el original hebreo al traducirlo. Ahora es interesante, si ustedes se van a la Vulgata Latina, en la referencia que les está dando Pablo, bueno, no, la Vulgata Latina no, perdón, la Septuaginta, sí dice literalmente en Deuteronomio, adórenle todos los ángeles de Dios. Y yo digo, ¿y por qué en la Reina Valera no dice adórenle todos los ángeles de Dios? Entonces, es interesante, eso lo vamos a ver más a fondo más adelante cuando hablemos de la revelación y la inspiración de la Biblia, ¿sí? Entonces, en resumen, bueno, sigo aquí leyendo un poquito el apunte. El apunte es muy sencillo, ¿eh? Está hecho con mis palabras, no hay ningún nada técnico, o sea, ustedes lo van a entender fácilmente. Cabe mencionar que el griego koiné recibió la influencia, los griegos conquistan y las naciones conquistadas enriquecieron el griego, y el griego koiné prácticamente es un griego, pues que se llegó a formar de las diferentes naciones que sí, fue como una mezcla de las diferentes naciones que le aportaron. Por ejemplo, nosotros aportamos mucho al castellano. Aguacate realmente es náhuatl, nada más que ya fue castellanizado. Chocolate es náhuatl, pero fue castellanizado. Papalote o pápalo o sea, está castellanizado. Así, o sea, es algo similar. Eh, los diferentes pueblos conquistados abonaron al enriquecimiento del griego, pero ya era un griego híbrido, por decirlo así, un griego koiné, un griego popular, ¿sí? Y por eso había mucha diferencia entre el griego clásico o el griego utilizado en los estratos más elevados, ¿no? En relación al Nuevo Testamento, incluye en algunos casos palabras provenientes del arameo, que le llamamos arameísmos. Ustedes recuerdan, dice, por ejemplo, cuando Jesús va con la hija de Jairo, dice Talita Kumi, que traducido es niña, levántate. Talita Kumi es un arameísmo, ¿sí? No lo traduce. Armagedón en Apocalipsis 16, o sea, la palabra Armagedón es un arameísmo, no está traducido al griego o no está transliterado al griego. Por eso es enfático también Juan cuando dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, o sea, es un arameísmo. Otro arameísmo es cuando Jesús toma
aquel sordo y le sopla y le dice efata, que quiere decir ábrete. Entonces, efata es un arameísmo. Abba Padre, que significa papito o papi, es un arameísmo, ¿sí? O sea, porque no se encontró una palabra griega que lo pudiera sustituir, por decirlo así, ¿sí? Y pues también algunas palabras del Nuevo Testamento provienen del latín, que son latinismos y que están relacionadas más con la vida militar y con las monedas. La palabra centurión es un latinismo. Dracma es un latinismo. Las que están relacionadas con monedas en la Biblia son originalmente del latín, ¿sí? Entonces, en resumen, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y tiene algunas porciones en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné y conserva algunas palabras del original arameo y algunas palabras del latín, ¿sí? Arameísmos y latinismos. Cuando nos metamos de lleno a este tema, aquí yo les voy a proyectar en la pantalla, vamos a ir viendo algunas cosas en el original hebreo, en el original griego, para que podamos entender mejor esta cuestión. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Estaba viendo, hermano, la palabra que viene en Génesis 31:47 dijo. Sí, Hagar, Eh, Jacuta, algo así. ajá. Sí, No es un hombre. sí, Ajá. viene en hebreo, el suegro de Moisés la nombró en arameo y perdón, el suegro de Jacob lo nombró en arameo y Jacob lo nombró en hebreo. Sí, Ok, no, ya. significan lo mismo. O sea, creo que, Ok. mi Biblia, ok, ya. Sí, sí me explico. Sí, sí, es que era Sí, lo que como que no entendía. Ajá. sí. Este, lo vamos a leer rápidamente. Génesis, 31:47. Ajá. Génesis 31:47 dice aquí, hicieron un pacto, Jacob y su suegro. Después, cuando veamos un poquito de los contextos históricos, usos y costumbres, vamos a entender mejor este texto, ¿sí? 31:47 dice, y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad. O sea, Jegar, Jegar Saaduta y Galaad son la misma palabra, nada más que Oh, una está en arameo y la otra está en hebreo y significan lo mismo, que es majano del testimonio, es decir, es un montón de piedras que sirve como un testigo del pacto que estaban haciendo, ¿sí? ajá. Jegar Saaduta está en arameo y Galaad está en hebreo. Es lo mismo, pero uno en un idioma y el otro en otro idioma, ¿sí? Muy bien. Ya cuando veamos este tema más a fondo, vamos a proyectar algunos de estos textos para que veamos un poquito las diferencias. No hay mucha diferencia entre el arameo y el hebreo, nada más que el arameo se conservó, ¿sí? Recordemos que el arameo en el tiempo de los reyes preexílicos era también un idioma muy difundido desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Cuando se presentó aquella vez el capitán del ejército sirio o asirio, no recuerdo, este, y que en el tiempo de sequías le dijeron, háblanos en el idioma de ustedes, te entendemos, porque para que el pueblo no se impacientara, no se pusiera nervioso. Ahí estaba la diferencia, ¿no? Entre esos idiomas, ¿sí? Eh, son idiomas semíticos, son muy parecidos, pero sí tienen pequeñas diferencias. Nos Estamos ya decía en el último tema, ya vamos. ujú, Sí, hermana, que, dígame. que, ¿qué nos decía que significaba lo que llamó Labán, montón de piedras?
Sí, sí, o majano del testimonio, sí, es un Ah, majano del testimonio, sí, sí, que es sí, otra, lo que no es pasa, otra cosa que un montoncito, un montón de ajá, piedra que se puso a manera de monumento. Es un sí, monumento recordativo de un pacto. ok, es que tengo Sí, la traducción de Santa Biblia de Promesas y aquí sí viene, viene, dice, en el 47 dice, Labán llamó a aquel lugar Saduta, que significa montículo del testimonio en arameo, y Jacob lo llamó Galat, ujú, que sí, significa montículo del testimonio en hebreo, sí. sí, Ajá, nomás que yo lo... es lo mismo, Ujú, sí, muy montículo bien. del testimonio o montón de piedras para testimonio. Ah, Ujú, ok. sí, Es que hermana, yo lo veía sí, como literal, piedras. Lo sí, interpreté. es que levantaron una especie de montículo. Bueno, se los voy a explicar rápido. Labán se preocupaba mucho de sus terafines porque se los robó su hija, ¿sí? Algunos dicen que Raquel era idólatra. Raquel no era idólatra. Lo que pasa que Raquel, se quiso cobrar de esa manera o quiso llevarse algo porque no se le dio herencia y no se le dio su dote, ¿sí? Y desde el punto de vista civil, desde el punto de vista civil, el que mantuviera esos terafines les correspondía la herencia al morir el padre. Es como si fuera el testamento, era el título de propiedad, Ujú. ¿sí? Por eso se los llevó Raquel y por eso los escondió, ¿sí? Porque en el momento que muriera Labán, ella podía regresar y reclamar como la legítima heredera de las pertenencias Oh, de su padre. Entonces, por eso el apuro de Labán de recuperarlos, porque eran las escrituras, por decirlo así, ujú. ¿sí? Entonces, hizo un pacto, le dijo a Jacob, tú ya no vas a regresar, ni yo voy a ir de aquí para allá. Entonces, de esa manera, Labán se aseguró con ese pacto, ese contrato, de que quien tuviera esos terafines de los que iban con Jacob, ya no iban a regresar a hacer algún reclamo, ¿sí? Al avance le iba a ser fácil ir y comprar otros por ahí, ¿no? Sí, Ah, pero había esa costumbre, se tenía esa costumbre. Y yo no sé qué tenían de distintivo, si tenían alguna particularidad, alguna señal en específico de la van que demostraba que pertenecían a la familia. Entonces, por eso ese apuro, hermana, muy, ¿sí? De Labán y por eso hicieron ese pacto. Era un monumento recordativo y era un testigo de ese pacto que habían hecho entre Jacob y Labán, oh, ¿sí? Vamos con el último tema, los autores los libros del Antiguo Testamento. Se puede determinar a los autores de cada uno de los libros del Antiguo Testamento en base a las evidencias internas o de lo que dice el mismo autor. Hasta antes de la Revolución Francesa, antes de que iniciara la crítica textual y la alta crítica, antes del siglo XVIII, había un consenso general de quienes habían escrito cada uno de los libros de la Biblia. Pero después de la Revolución Francesa, la alta crítica trajo mucha confusión. La hermana Elena no respalda la crítica textual ni la alta crítica. Bueno, más la alta crítica. Eso va a ser un tema muy especial más adelante, ¿sí? Este, eh, pero nosotros, y sobre todo lo que era la tradición del Talmud, es lo que adoptamos, o en general, antes de lo que se tenía del siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa, teníamos bien definidos o tenemos nosotros bien definidos quién escribió esos libros. La alta crítica ha traído mucha confusión. Ahora se habla, por ejemplo, de que el Génesis no lo escribió Moisés y de que el Génesis fue escrito por varios autores, de que el libro de Isaías fue escrito los primeros capítulos, los primeros 40 capítulos por un autor y los últimos 26 por otro autor, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, pero nosotros tenemos definido en base a lo que las evidencias internas de la Biblia, el testimonio de Jesús, porque Jesús también cita al Antiguo Testamento en algunos casos,
tenemos definidos quiénes son los autores, ¿sí? Puse un testimonio porque yo afirmo que el libro de Job fue escrito por Moisés, y de hecho sí, Moisés, el libro de Job fue el primer libro que fue escrito, no es Génesis, ¿sí? Alrededor del año 1520, algunos dicen 1515, Moisés escribió el libro de Job, es el primer libro escrito, ¿sí? Y a mí se me hace interesante que el conflicto entre el bien y el mal, que dice el testimonio que es el principal tema de la Biblia, junto con el plan de salvación, se nos presenta desde este punto de vista. Lo primero que escribió Moisés fue en relación al tema del conflicto entre el bien y el mal, antes aún que del plan de salvación, ¿sí? O antes de Génesis y la promesa de Génesis 3:15, ¿no? ¿Sí? Cada uno de los libros clasificados como proféticos llevan el nombre de su autor y es bien fácil de aprenderlos, ¿sí? Algunos no hay una definición completa, algunos tienen varios autores, algunos no están definidos completamente, algunos, por ejemplo, el libro de Nehemías, algunos dicen que pudo haber sido Nehemías o pudo haber sido Esdras, ¿sí? Yo me inclino más por Nehemías. El de Esther, que pudo haber sido escrito por Mardoqueo, o que pudo haber sido escrito por Nehemías. Yo me inclino más por Mardoqueo. Cada uno de los que defienden sus posturas dan sus argumentos, pero yo me inclino más, por ejemplo, el de Esther dije a Mardoqueo y el de Nehemías a Nehemías, ¿sí? Bueno, y esto no es que quiera causar polémica, es un dato curioso, que aunque hay libros que llevan el nombre de una mujer, no hay autores en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia que haya sido escrito por alguna mujer. Y lo que les dije hace rato, aquí está un pequeño apunte, ¿sí? De cómo la crítica textual después de la Revolución Francesa nos trajo tantos problemas. Y les incluyo una tabla. Esa la van a aprender, la van a observar ustedes con calma cuando les mande el apunte, ¿sí? Y aquí aparece cada uno de los autores. Está muy fácil. En la columna de la derecha, yo les presento el contexto histórico en el tiempo, o el contexto, sí, de tiempo que abarca. De Génesis abarca del 4004 porque nos habla de la creación hasta 1689, ¿sí? Que es el episodio de la muerte de José, creo. Sí, la muerte de José, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde abarcamos en esos libros, sí? Aquí, por ejemplo, Deuteronomio solamente son discursos de Moisés, los últimos discursos de Moisés que se dieron en el espacio de un mes en el año 1451, ¿sí? Entonces, el libro de Job narra la historia de Job, que se considera que fue escrito en el año 1520, y algunos autores o algunos comentadores dicen que Job pudo haber sido contemporáneo de Moisés, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy interesante. Fíjense, Génesis, los del Pentateuco los escribió Moisés. Son 5 más el de Job. ¿Sí? Nosotros como adventistas creemos que fue Moisés, y aún otros autores no adventistas este, eh, consideran que fue Moisés el autor del libro de Job. ¿Sí? El libro de Josué fue escrito por Josué. Ahora, un apunte. Es obvio que cuando se relata la muerte de Moisés, no lo escribió Moisés. Algunos comentadores creen que lo complementó Josué. Cuando se relata la muerte de Josué, es obvio que no lo escribió Josué. Algunos comentadores creen y consideran que esa parte la complementó Eleazar, el sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, es obvio. Por eso muchas veces dicen, no, es que la Biblia, ¿cómo es posible que Moisés va a hablar de su muerte? ¿Cómo es posible esto? Entonces, simplemente hay preguntas y hay respuestas, ¿sí? El libro de los jueces lo escribió Samuel, ¿sí? El libro de Ruth lo escribió Samuel también, ¿sí? Por eso están pegaditos. Algunos consideran que el libro de Ruth es una continuación del libro de los jueces y es una introducción al libro de Samuel, y que el libro de Ruth, su principal objetivo es presentar la genealogía de dónde viene David, ¿sí? Para introducir el linaje de David.
¿sí? El libro de Samuel, recordemos que es un solo libro. Nosotros lo tenemos dividido por la división que se hizo cuando se hizo la Septuaginta, ¿sí? El libro de Samuel fue escrito por Samuel, por Gad y por Natán, ¿sí? Es obvio que la primera parte del libro de Samuel, que nosotros conocemos como Primera de Samuel, después de que muere Samuel, ya no lo escribió Samuel. Entonces, se considera que fue el profeta Gad y el profeta Natán que escribió el resto del libro de Samuel al morir Samuel. El libro de los Reyes es muy interesante, que es un solo libro. Consideramos que fue escrito por el profeta Jeremías. Jeremías fue el autor del libro de los Reyes. El libro de las Crónicas fue escrito por Esdras. O sea, fíjense cuáles son los más difíciles, los demás son muy fáciles. Decimos, pues de los profetas, a partir de los profetas es bien fácil. Isaías, Isaías, Jeremías, Jeremías. Aquí tengo un error. Lamentaciones no es. Sí, Lamentaciones es Jeremías, perdón. Sí, es que la vez pasada me equivoqué en el apunte, pero aquí me confundí otra vez. Lamentaciones lo escribió Jeremías. Es muy fácil aprender los autores, ¿sí? El libro de Nehemías, como les digo, yo puse los dos, Esdras o Nehemías. El libro de Esther lo escribió Mardoqueo o lo escribió Nehemías. Yo me inclino por Mardoqueo, aquí yo me inclino por Nehemías. El libro de los Salmos, si ustedes se han dado cuenta, va a haber una clase especial del libro de los Salmos, cuando más adelante veamos los libros poéticos. El libro de los Salmos es una colección de 5 libros, ¿sí? No es un solo libro, son 5 libros y es un himnario. Y dicho sea de paso, los salmos se citan de esta manera. Vayamos, hermanos, al Salmo 23, versículo 5. Salmo 23, versículo 5. El libro de los salmos no tiene capítulos, porque no son capítulos, son cantos. Entonces, si nosotros decimos, vayamos al libro de los salmos, capítulo 50, es un error. Se debe de decir, leamos en el libro de los salmos en el Salmo 50, ¿sí? Y sí podemos citar el versículo, pero el libro de los Salmos no se tiene que citar como si fuera capítulos, sino que son cantos. Es el Salmo 60, el Salmo 70, por ejemplo. Y fueron escritos por David, por Asaf, por Emán, por Jedutún, por los hijos de Coré. Hay un salmo que está escrito por Moisés, que es el Salmo 91, un salmo escrito por Salomón, que es el Salmo 127, entre otros autores, ¿sí? El libro de los Proverbios fue escrito por Salomón. El capítulo 30 se presenta a un tal Agur y el capítulo 31 un tal Lemuel, ¿sí? Algunos comentadores dicen que Agur y Lemuel es un seudónimo de Salomón. Yo no concuerdo con esa idea. En lo particular, yo considero que Agur fue un personaje y Lemuel fue otro personaje. Entonces estamos hablando que Salomón escribió el libro de los Proverbios y fue complementado el capítulo 30 y el capítulo 31 con los escritos de Agur y con los escritos de Lemuel. ¿Quién pudo haber hecho esto? Nehemías o Esdras. Ahora, el libro de los Salmos también les dije que es una colección y se fue configurando con el paso del tiempo, por decirlo así, pero se cree que fue Nehemías y Esdras, o Esdras o Nehemías, los que configuraron o compilaron el libro de los Salmos. ¿Sí? Va a haber una clase especial del libro de los Salmos. El libro de Eclesiastés lo escribió Salomón, el libro de Cantar de los Cantares lo escribió Salomón, y a partir de los proféticos está todo muy fácil. Esa tabla la van a tener y van a tener que aprenderse los autores y pues observen solamente los que son un poquito más dificultosos y donde la mayoría se equivoca. Cuando le hago examen a los alumnos en EMIBE, se equivocan en el libro de los Reyes, se equivocan en el libro de las Crónicas, porque se confunden, ¿sí? Entonces es muy fácil de aprender los autores. Y ya terminamos con los autores de los libros del Nuevo Testamento. No tengo una tabla, pero es muy fácil. De los 21 libros, de los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, 21 son cartas. 14 fueron escritas por Pablo, que son las cartas paulinas, y las cartas universales,
llevan o creemos que fueron escritas por el autor que lleva su nombre, ¿sí? Las cartas de Pedro fueron escritas por Pedro, las cartas de Juan por Juan, Santiago. En este caso se llama Santiago o Jacobo, ¿sí? Es Jacobo, el hermano de Jesús. No es Jacobo, el hijo de Zebedeo, es Jacobo, el hermano de Jesús. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue traspasado por espada por Agripa segundo, sí, por Herodes Agripa segundo, alrededor del año 44, ¿sí? Entonces, no pudo haber sido el hijo de Zebedeo, ¿sí? Y Judas, la carta de Judas fue escrita por Judas, hermano de Jesús, ¿sí? Entonces, es fácil aprenderse los autores del Nuevo Testamento. El Apocalipsis lo escribió Juan y el libro de los Hechos lo escribió Lucas, que son los más dificultosos, por decirlo así. Por lo demás, es muy fácil aprenderse los autores de cada uno. Aquí hago un apunte. Nosotros conocemos el Evangelio de según San Marcos, pero se cree y hay evidencias que pueden demostrar que el Evangelio según San Marcos, recordemos, Marcos no fue discípulo de Jesús. Se cree que el Evangelio de Marcos es el relato de Pedro. Pedro le contó a Marcos y Marcos decidió escribir, ¿sí? Entonces es el testimonio de Pedro escrito por Marcos, nada más que nosotros le llamamos el Evangelio según San Marcos, ¿sí? ¿Qué papel desempeñó mientras lo estaba describiendo Pedro? No lo sé exactamente, pero lo que sí podemos decir es que el autor intelectual, por decirlo así, del Evangelio de San Marcos fue Pedro, pero lo escribió, o sea, el que tuvo la iniciativa de escribir, es como decir, a ver, Pedro, relátame los hechos de Jesús, relátame la vida de Jesús, y pues no sé si fue de corrido, si fue por sesiones que Pedro le platicó de las vivencias con él, con Jesús, y Marcos escribió, ¿sí? Entonces, estos son los autores. Hasta aquí llegamos, hasta aquí termina nuestra clase, hermanos. Es lo que yo calculé para estas 2 horas. En cuanto termine ahorita la clase, yo les voy a mandar el apunte. Ahorita es como si fuera un apunte, ¿cómo se dice? Suelto, pero al final del curso, todo lo que veamos lo vamos a integrar en un solo apunte, en un solo librito y le vamos a dar un mejor formato, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta aquí, alguna observación, algún comentario, alguna duda. Recuerden, estos son generalidades y conceptos y ya cuando nos metamos otra vez, vamos a ir parte por parte y lo vamos a expandir con la ayuda de Dios.